¿Se puede ver, gente? No, profe. Aún, aún Ahora no. sí. Aún no, bro. Ahora sí, bro. Ahí se ve. Sí, ahora sí. Espectacular. Bueno, eh, Dios quiera que no se vaya la luz hoy. Bueno, la clase anterior, Kelvin, ¿será que podés grabar, por favor, a partir de ahora? Dale, gracias. Bueno, nosotros estuvimos viendo las modificaciones que pueden haber, que pueden presentarse en las matrices de los sistemas eléctricos de potencia, o sea, la matriz IBUS. Estuvimos hablando, les quise explicar, no quedó claro, un compañero muy amable me envió un ejercicio espectacular con el que hoy vamos a hacer la explicación y em, entonces vamos a terminar rapidito lo que es la unidad 1. Yo les compartí la clase anterior un material para la unidad 2, pero en ese material hay cosas que nosotros no desarrollamos, entonces yo ahora eliminé eso y voy a pasar al grupo de WhatsApp este actualizado para que ustedes tengan en cuenta para hacer sus trabajos prácticos y estudiar, ¿ok? Bueno, nosotros dijimos que cuando un sistema eléctrico de potencia sufre una alteración, eso directamente provoca que se tengan alteraciones en sus matrices de admitancia nodal, porque nosotros vimos en el capítulo 1 de que el método más utilizado para representar los sistemas eléctricos de potencia eran las matrices de admitancia nodal. Entonces, lo que nosotros vamos a ver ahora es cómo esas modificaciones en los sistemas eléctricos de potencia pueden manejarse en las modificaciones de esas matrices sin que el trabajo de realizar la matriz de admitancia nodal sea repetido constantemente. O sea que la matriz de admitancia nodal original se mantiene y solamente se le agregan las modificaciones que ocurren en el sistema eléctrico de potencia. ¿Ok? Bueno, las alteraciones en los componentes de las redes de potencia constituyen hechos frecuentes verificados Profe, en la operación. Señor, permiso, profe. Yo no sé si vos estás mostrando algo, pero nosotros no solo vemos la estoy, mostra presentación estoy mostrando. inicial. Ahí se ve. Ahora sí, ahora sí. Bueno, las alteraciones en los componentes de las redes de potencia constituyen hechos frecuentes verificados en la operación de sistemas de potencia. Igualmente, el análisis de las alteraciones de elementos de red constituyen la base para estudios de planeamiento de sistemas. Por lo expuesto, está plenamente justificado la búsqueda, o sea, la búsqueda de métodos rápidos y eficientes para tratar esas alteraciones. Y esta meta constituye el objetivo de este capítulo, o sea que como siempre hay alteraciones en los elementos de una red, entonces amerita que nosotros encontremos un método fácil para poder administrar estas modificaciones. Bueno, ¿cuáles son las modificaciones que pueden presentarse en un sistema eléctrico de potencia? Pueden agregarse componentes como transformadores, bancos de capacitores, líneas de transmisión, nuevas subestaciones. Todas esas modificaciones pueden aparecer. Lo que más suelen ocurrir son modificaciones en las líneas de transmisión, por ejemplo, la repotenciación de conductores. Y, por ejemplo, si llevaban dos conductores para conectar dos subestaciones, se hace la repotenciación de eso y se aumentan la cantidad de conductores o de línea que conectan esas dos subestaciones. O también la necesidad o sea, aumenta constantemente la demanda de la energía en una zona, entonces aparece la necesidad de alimentar en lugar de 66.000 voltios a 220.000 voltios. Y tener 220.000 voltios ya amerita tener una subestación nueva.
Entonces, esas modificaciones son las que suelen aparecer. Bueno, nosotros acá dice que por didáctica se divide en dos partes. Nosotros en realidad vamos a estudiar solamente la parte no acoplada. Entonces, los métodos que vamos a presentar aquí son los métodos que se utilizan para el estudio de la parte de conexiones no acopladas. ¿Cuáles son esas conexiones? Nosotros dijimos que uno de ellos es la adición de una única conexión, ¿cierto? ¿Qué sería la adición de una única conexión en un sistema eléctrico de verdad? ¿Cómo, profe? La adición de una conexión, o sea, aumentar una conexión, ¿qué eso puede representar en la realidad, en la vida real? Si nosotros decimos que cuando aumenta, sí, salud. Eh, bueno, vamos a leer y después vamos a hacer las preguntas. Dice, considere una red con n nodos, que no incluye la referencia, cuya matriz de admitancia nodal sea la matriz IBUS 0. Si designamos por delta IKM la admitancia de una conexión que se quiere adicionar entre los nodos K y M, la matriz IBUS resultante puede ser obtenida por esta relación, en donde dice que la matriz IBUS nueva es igual a la matriz IBUS original más el delta I que nosotros queremos agregar por culpa de esa modificación que está surgiendo. Entonces, eso nosotros podemos obtener directamente de una suma de matrices, donde delta I es una matriz nula a menos de los elementos asociados a las posiciones KK, MM, KM, MK. O sea que si nosotros tenemos una red con n nodos, quiere decir que tenemos una matriz de IN por N, porque nosotros dijimos que la cantidad de nodos representan la medida de la matriz, ¿cierto? Entonces, si hay una modificación que afecta a los nodos K y M, aquí dice que solamente afecta a los nodos K y M. Entonces, la matriz modificada o la matriz nueva puede ser obtenida a partir de la suma de la matriz original más esa variación en formato de matriz. Y esta matriz delta I va a ser 0 y va en todas las posiciones que no sean KK, MM, KM y MK, o sea, todas las posiciones que no estén relacionadas con los nodos donde aparece la modificación van a ser 0. ¿Se entiende? Todo va a ser 0 menos en las posiciones que están relacionadas con los nodos K y M. Bueno, y eso vamos a ver más adelante. Dada su particular estructura, la matriz delta I puede ser representado como sigue. Delta I es una matriz M por delta IKM por la traspuesta de la matriz M, donde delta I es igual a, o sea, la matriz M va a ser igual a 0, 1 menos 1, 0, y delta IKM, y la traspuesta va a ser la traspuesta de este, ¿verdad? Que va a ser 0, 1 menos 1 también. Esto es una forma de simplificar nomás la denotación. Esta parte no es muy importante, pero les voy a mostrar igual. Y acá dice que EKM es igual a 0, 1 menos 1, 0. O sea, esto y esto se representa por EKM. Donde 2, 3 y 2, 4, de 2, 3 y 2, 4 se tiene que M, que es aquí, es igual a EKM, que es esto. Entonces, para simplificar la denotación, delta I es igual a EKM por delta IKM por EKM traspuesta. Es la forma de denotar, en vez de hacer en forma de suma, él hace en forma de multiplicación.
acá. O sea que para obtener esta matriz, lo que él, disculpen, para obtener esta matriz, lo que él hace toda esta modificación. Se nota que si K o M es el nodo de referencia, el elemento correspondiente en M no aparecerá de la misma forma que la línea en la columna no aparece en IB. Bueno, entonces tenemos la denotación, o sea, cómo obtener la matriz delta I. Esta parte, como les dije, es solamente denotación, cómo representar, cómo obtener la matriz delta I. Bueno, nosotros cuando tenemos modificaciones tenemos las siguientes situaciones posibles. Uno de los nodos de la conexión alterada es la referencia. En este caso se altera solamente el elemento diagonal asociado a la otra barra terminal. Un segundito que acá tengo gente que está queriendo entrar. ¿Me escuchan, gente? Hola. Sí, profe. Hola, profe. Ok. Es que acá se quedó mudo de repente. Bueno, ¿cuáles son las situaciones posibles? Que uno de los nodos de la conexión alterada es la referencia. Y vamos al grafiquito que nos prestó el compañero. Y aquí tenemos. Bueno, vamos a suponer de que esta es un sistema eléctrico de potencia donde tenemos tres barras o tres nodos. Por lo tanto, vamos a tener una matriz de ¿cuánto? 3 por 3. 3 por 3, perfecto. Y acá dice, la conexión 1 y 2 tiene su valor de XL y la inversa de esto es su IL. 1, 3, su valor de XL y su inversa. 2, 3, que es esta conexión, y los generadores 1 y generadores 2. Para la barra 1, el valor de su admitancia I11 va a ser igual a la sumatoria de todos los nodos que llegan a la barra 1. O sea que va a ser igual a este más este. Entonces va a ser 7,5. Y el compañero 12,5 dice. Va a ser este más el del generador, ¿verdad? Que es 5. Entonces tenemos 12,5 para la posición 1, 1. Para mí que salió un rato. Hola. Hola, profe. Hola. Ok. Bueno, entonces, ¿se entendió cómo se obtuvo la posición 1, 1? Podemos volver a repetir si no. Bueno, para la posición 1, 1 es la sumatoria de todo lo que llega al nodo 1. Lo que llega al nodo 1 es la conexión entre 1 y 2 y la conexión entre 1 y 3 y la conexión del generador. Entre 1 y 2 es 5, entre 1 y 3 es 2,5 y del generador es 5. Entonces la suma de esos tres da 12,5. ¿Se entendió? Sí, profe. De mi parte sí. Bueno, y vamos a suponer de que el nodo 3 sea la referencia.
y se aumenta una conexión entre 1 y 3, cuyo valor es 2. Entonces, ¿en qué afecta en nuestra modificación? ¿Qué posiciones van a variar en nuestra matriz de admitancia nodal? Va a variar solamente la posición 1, 1, porque la posición 3 es la referencia. ¿Se entiende? Si es que nosotros aumentamos una línea acá, voy a hacer lo que uno de los compañeros me enseñó en la clase anterior, un segundito. Eso ya, voy a ver un poco si es que ven mi presentación, gente. ¿Ven la presentación? Y profe, Sí, ok. Sí, Perfecto. pero no vemos el recorrido de tu mouse, bro. Ah, ya. Voy a ver si es que al escribir, ven. A ver. Está pensando mi computadora, un gatito. Vamos a suponer de que agregamos una conexión aquí. Ay, Dios mío. Es que no tengo un mouse y utilizo. A ver, vamos a hacer de nuevo. Vamos a suponer que agregamos una conexión entre 1 y 3. Y vamos a suponer que 3 es la referencia. Entonces, en nuestra matriz de admitancia nodal, las únicas modificaciones que nosotros vamos a tener son en qué nodo. Porque 3 es la referencia, entonces no afecta. ¿Cuál es la única posición que va a estar afectada si nosotros agregamos una conexión? La única posición va a ser el nodo 1, porque vamos a tener que sumar al nodo 1 esta conexión que llega acá. Entonces, eso es lo que dice esta primera parte del enunciado. Sí. ¿En serio? Ay. Bueno, el problema está. Ya. Y no presenta mi computadora entonces el archivo. Bueno, entiendo. Pero viste que si no ven lo que estoy dibujando, es un poco difícil que entiendan la modificación que estoy haciendo en el, en el gráfico, ¿verdad? O sea, en el sistema eléctrico en sí. Pero vamos a ver si conseguimos comprender de todas formas. Es el único momento en el que extraño una clase presencial es en el momento en que necesito escribir algo en la pizarra. Bueno, uno de los nodos de conexión alterada es la referencia. En este caso se altera solamente el elemento diagonal asociado a la otra barra terminal. No sé si se comprende lo que les quiero decir. Que cuando uno es la referencia, entonces vamos a suponer de que acá ven. Sí, bro. ¿Ven ahí el gráfico? Bueno, si es que vamos a suponer de que 3 sea la referencia y yo le agrego una conexión acá entre 1 y 3. La única posición que va a sufrir modificación es la posición diagonal del otro nodo, o sea, de 1, 1 en nuestro caso. 3 es la referencia y 1 es el otro nodo que estamos conectando con la referencia. Entonces, la única modificación que va a haber en la matriz de admitancia nodal va a ser en la diagonal, o sea, la posición 1, 1, de donde vamos a tener que sumarle esta conexión que agregamos.
No sé si se comprendió más o menos, por lo menos. Ya que no puedo graficar, por lo menos le indico acá con mi mouse. Profe, en otras palabras, lo que vos querés decir es de que la matriz 3 por 3 va a ser 4 por 4 si agrego otro punto. No, no, no. No, si es que le agrego una subestación más, si es que le agrego la subestación 4, ahí sí, la matriz de 3 por 3 va a pasar a ser 4 por 4. Esa es otra alteración que puede aparecer. Varios tipos de alteraciones pueden ocurrir. La primera alteración que puede ocurrir es de que agregamos una línea de transmisión entre el nodo 1 y el nodo 3. Y el nodo 3 es la referencia. En ese caso de modificación, el único movimiento que va a haber en la matriz va a ser en la posición 1, 1. ¿Entiende? No Yo se lo que entiende así, ahora, gente. o sea que yo a la... Sí, sí. Yo le agrego una línea de transmisión nueva entre 1 y 3. Esa parte se entendió, ¿verdad? Vamos a suponer de que se agrega una línea de transmisión nueva entre 1 y 3. Si es que eso ocurre, la matriz de admitancia nodal y sufre modificación solamente en la posición 1, 1, si es que 3 es la referencia. Si 3 no es referencia y yo agrego una línea de transmisión entre 1 y 3, la matriz de admitancia nodal va a sufrir modificación en la posición 1, 1, 1, 3, 3, 1 y 3, 3. ¿Se entiende? Si yo agrego una línea de transmisión nueva acá entre 1 y 3, pueden ocurrir dos casos. Si 3 es la referencia, la única modificación que va a haber es en la posición 1, 1. Si 3 no es referencia, la modificación que va a haber va a ser en 1, 1, en 1, 3, en 3, 1 y en 3, 3. Esas son las posiciones de la matriz de admitancia nodal que van a sufrir modificación. ¿Se comprendió? Eso sí es que yo le agrego una línea de transmisión entre 1 y 3. Si es que agrego una línea de transmisión entre 1 y 2, ¿cuáles son las posiciones que se van a modificar en nuestra matriz de admitancia nodal? La posición 1, la posición 1, 2, la posición 2, 1 y la posición 2, 2. ¿Se entiende, gente? Por eso acá dice, designándose delta y km la admitancia de una conexión que se quiere adicionar entre los nodos K y M, la matriz IB resultante va a ser obtenida por esta relación, donde la modificación de la matriz es nula, o sea que es cero, a menos de los elementos asociados a las posiciones KK, MM, KM y MK. Eso es lo que nosotros estamos explicando ahora con números. Entonces nosotros le vamos a agregar a nuestra matriz original un delta I, cuyo valor va a ser igual a esa conexión que nosotros estamos agregando entre K y M. Este es K, este es M. Entonces va a sufrir modificación en KK, en MM, en KM y en MK. ¿Ok? Entonces esa es una modificación que pueda aparecer. Si los nodos K y M forman parte de la red, o sea que ya están en la red y ya están conectados directamente entre sí, si nosotros le agregamos una admitancia, que sería una línea de transmisión nueva, las únicas modificaciones que van a tener son las diagonales y las posiciones KM y MK. Eso es lo que yo le estoy explicando acá. Si es que yo le agrego una línea de transmisión nueva entre 1 y 3,
Si yo le agrego una línea nueva entre 1 y 3, entonces las posiciones que van a... Y 1 y 3 ya son ya existentes en el sistema eléctrico que estamos estudiando. Entonces las únicas posiciones que vamos a modificar son KK, MM, KM y MK. El resto de la matriz de admitancia nodal del sistema eléctrico completo permanece igual. Lo único que vamos a hacer es vamos a tener que sumarle a esa matriz un delta I que va a tener los valores de esa única conexión que agregamos. Porque yo voy a tener que decir acá, 1, 2, 1 va a tener un valor y 1, 2, 2 va a tener otro valor. Sí, es que hay dos líneas de transmisión acá. ¿Se entendió, gente? Creo que no se va a entender. Podemos hacer clase presencial. Bueno. Si una persona por lo menos me entiende, quiere decir que se está entendiendo lo que estoy diciendo. Yo lo que quiero es que ustedes cuando lean esto, viste que parece un trabalengua, ¿verdad? Yo lo que quiero es que cuando ustedes lean, entiendan qué es lo que está diciendo el texto. ¿Ok? Bueno, entonces la primera modificación ya está. La segunda modificación dice, el nodo K forma parte de la red y el nodo M es radial a la red original. En este caso se altera la dimensión de la matriz y bus por la adición de una línea y una columna asociado a la barra M. El valor de admitancia de la nueva diagonal IKK se crea un nuevo elemento diagonal IMM y se crean los elementos no diagonales en la posición KM y MK. Qué lindo lo que dice, ahora si es que se entiende va a ser una maravilla. ¿Alguien me puede decir qué es lo que está diciendo este pequeño trabalengua acá? ¿Mm? Voy a leer otra vez. ¿Quieren que yo le lea? Sí. Bueno, el nodo K ya forma parte de la red. El nodo M es radial a la red original, o sea que el nodo M es un nodo que está ahí afuera. Es un nuevo nodo eso. Yo le agrego un nuevo nodo. O sea que yo le estoy agregando el nodo M a mi sistema eléctrico de potencia. O sea que le estoy poniendo, por ejemplo, la nueva subestación que se hizo en Presidente Franco, le estoy agregando al sistema eléctrico paraguayo. Entonces, ese nodo es un nodo nuevo. Yo le estoy agregando a mi gráfico el nodo M. En ese caso, si es que yo le agrego un nodo más a mi dibujito, se altera la dimensión de la matriz IBUS, porque en vez de tener 3 nodos, va a pasar a tener 4 nodos. Supongamos, ¿verdad? De que teníamos 3 nodos y yo le agrego uno, va a tener 4 nodos ya. Entonces, en ese caso, aumentamos la dimensión de la matriz adicionando una línea nueva y una columna nueva que va a estar asociado a esa barra M. Entonces, de 3 por 3 pasa a ser 4 por 4 y le agregamos una fila más que va a ser la fila 4 y una columna más que va a ser la columna 4. El valor de la admitancia de esa nueva conexión se adiciona al valor IKK. IKK ya era una posición existente. Viste que nosotros estamos aumentando una conexión en el nodo 4, que supongamos, vamos a suponer de que tengamos este gráfico, y agarramos y le ponemos, por lo menos mi cursor, ven, ¿verdad, gente? Sí. Bueno, vamos a suponer que acá en esta parte donde está mi cursor, yo le agrego un nodo nuevo y conecto al nodo 3. Entonces, en vez de tener una matriz de admitancia nodal de 3 por 3, voy a pasar a tener una matriz de admitancia nodal de 4 por 4, donde esta fila y esta columna van a estar relacionadas a ese nuevo nodo que yo le estoy agregando. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Eso es lo que dice el texto que yo les leí.
¿Y cuáles son las posiciones que van a ser modificadas en nuestra matriz de admitancia nodal? En primer lugar, la posición IKK. KK ya es existente ya al gráfico inicial, que va a ser 3 en nuestro caso. Entonces, a la posición IKK vamos a tener que sumarle también esta nueva conexión que le agregamos, porque es la sumatoria de todo lo que llega al nodo 3. Entonces, la primera modificación es el nodo IKK. Eso es lo que dice acá. Dice, se altera la dimensión de la matriz, ya se entendió por qué. El valor de la admitancia de la nueva conexión se adiciona a la posición IKK y se crea un nuevo elemento diagonal en IMM. Entonces, acá, además de tener I33, vamos a tener I44. Y ese va a ser igual al valor de esta conexión que llega al nodo 4. Y se crean los elementos no diagonales en KM y MK. Anteriormente teníamos así, pero como ahora tenemos una conexión entre 3 y 4, va el valor de la conexión en la posición 3, 4 va a ser el negativo de lo que conecta 3 con 4. Y en la posición 4, 3 va a ser el negativo de lo que conecta 4 con 3. ¿Se entiende, gente? Lo que dice ese pequeño trabalengua. ¿Se entendió ahora, verdad? Está un poco mejor ya la explicación. Bueno, entonces ya tenemos ya la primera conexión. La primera condición que tenemos es que K y M ya forman parte de la red y se agrega una nueva conexión. En este caso sería agregar una línea de transmisión entre 3 y 4, entre 2 y 3, por ejemplo, o 1 y 3. Ahí sufren modificaciones el nodo 1, el nodo 3, entonces la posición 1, 1, 3, 3, 3, 1 y 1, 3. El otro caso es que el nodo K ya es parte de la red, pero el nodo M no es parte de la red. Entonces ahí sufre modificación la matriz de admitancia nodal en dimensión. Se agrega una fila, una columna más, se crean las posiciones I44 o IMM, la posición IMK y la posición IKM. Esas posiciones se crean y se suma a la posición IKK, o sea, I33, el valor de esa conexión que agregamos. ¿Cuáles son las otras dos posibilidades que tenemos? Que se agrega una conexión entre el nodo 1 y el nodo 3, y el nodo 3 es la referencia, entonces solamente el nodo 1, 1 o el KK se modifica. Y la otra posibilidad es de que los nodos 3, K y M ya forman parte de la red, pero no están directamente conectados entre sí. En este caso, se adiciona el valor de la admitancia a los elementos diagonales de la barra terminal y se crean los elementos no diagonales en la posición KM y MK. ¿Qué significa eso? Vamos a suponer de que en un principio ya teníamos este esquema, pero esta línea de transmisión no existía. Ya teníamos una matriz de admitancia nodal de 3 por 3, pero no había conexión entre 2 y 3. Y después de la modificación del sistema eléctrico de potencia, se crea esta línea de transmisión. Entonces, ahí dice que la dimensión de la matriz se mantiene, pero se tienen que modificar. ¿Cuáles posiciones van a modificarse, gente? Si alguien entendió, ya me va a poder explicar qué posición se va a modificar si yo le agrego esta línea de transmisión. Los que no son diagonales. Exacto, y también los diagonales, porque viste que yo le estoy agregando este acá y acá, entonces va a ser la suma de lo que llega al 2, voy a tener que sumarle este en IKK, y en IMM también voy a tener que sumar, y después voy a tener que agregarle en el 2, 3 y en el 3, 2, que va a ser el negativo de lo que conecta al 2 con el 3, o el 3 con el 2. Entonces, esa es la otra, son 4 posibilidades que estamos teniendo.
Uno es que uno de los nodos es un nodo cualquiera y el otro es la referencia. En ese caso, solamente se modifica la posición diagonal del nodo que no es la referencia. De que los nodos K y M ya están en el gráfico, ya son parte del sistema eléctrico, pero inicialmente no estaban interconectados y luego se interconectaron. Entonces, se suman en las posiciones KK, MM y se crean los elementos no diagonales KM y MK. Eso significa de que originalmente ya existía 3,3, ya existía 2,2, pero como se creó una nueva conexión, entonces hay que sumarle en 3,3 y en 2,2 ese valor que se conecta. Y se crean las posiciones 2,3 y 3,2. Significa de que antes esa posición era 0, pero como ahora ya hay una conexión entre ellos, entonces va a pasar a tener un valor. Esa es la segunda opción. La tercera opción es de que K y M ya forman parte de la red, están directamente conectados entre sí y se le agrega una conexión más. Entonces, sufren modificación todas las posiciones, el KK, el MM, el KM y el MK. Y por último, la última modificación que puede haber es de que se agrega un nodo extra. O sea que teníamos hasta el nodo K, pero después resulta que estamos agregando el nodo M. En ese caso, la matriz sufre una modificación de tamaño. En vez de ser 3,3, va a pasar a ser 4,4. Se crean una fila, una columna nueva y se tiene que modificar las posiciones KK, MM y los KM y MK. ¿Ok? ¿Se entendió, gente? Son entonces 4 posibilidades de modificaciones. Y cada uno de ellos implican la modificación en puntos específicos de la matriz de admitancia nodal. Pero está también lo contrario. En vez de agregar una conexión, también puede existir la remoción de una conexión. Y es prácticamente lo mismo, solo que en vez de sumarle la admitancia, se resta esa admitancia. Entonces, por ejemplo, remoción de una única conexión, dice. Una propiedad adicional de las matrices de admitancia nodales establece que la apertura de una conexión de la red puede ser simulada adicionándose a la matriz original una conexión cuya admitancia sea el negativo de la admitancia de la conexión de la apertura considerada. O sea que si originalmente este era nuestra matriz original, ¿verdad? Nuestro sistema eléctrico original, cuya admitancia nodal es esta. Y después de la alteración, desaparece esta conexión que une 2 con 3. Entonces, se puede modificar esta matriz de admitancia nodal sumándole una matriz IBUS cuyo valor es el negativo de esta conexión que une 2 y 3. O sea, que lo que vamos a hacer es restar el valor de esta admitancia, porque nosotros estamos, en vez de agregando, estamos restando. Entonces, eso es lo que está diciendo acá. Los reflejos de este tipo de alteración sobre la matriz IBUS son similares a los descritos anteriormente, excepto por el punto B que no debe ser considerado y el punto D que debe ser escrito de la siguiente forma. El nodo K forma parte de la red, el nodo M es radial a la red original. En este caso se altera la dimensión de la matriz IBUS por la retirada de una línea y columna asociada a la barra M. Adicionalmente, el valor de admitancia de la conexión retirada se resta al valor de la diagonal IKK. Entonces, nosotros tenemos 2 opciones posibles. Uno es agregar cosas, la otra opción es retirar cosas. Cuando agregamos cosas, ¿me escuchan, gente? ¿Hola? ¿Hola? Hola, hola, hola. ¿Hola? Hola, sí. Me salió un mensaje de que es inestable mi conexión.
¿Hasta dónde me escucharon? Se está ajustando todo. Ah, bueno, perfecto. Bueno, entonces, las dos opciones posibles son adición, remoción. Cuando hay adición, hay 4 casos posibles. Cuando hay remoción, también esos 4 casos posibles. La única diferencia está en que en la adición se suma, en la remoción se resta. En la adición se agrega una fila, una columna. En la remoción se elimina una fila o una columna. ¿Ok? Dice, si nosotros tenemos una adición o una remoción de múltiples conexiones, entonces esa adición o esa remoción puede ser representada en forma matricial por esto. Nosotros vimos hace rato que EKM1 era una matriz que estaba representado por 0, 1, menos 1, 0. Entonces, y delta K1M1 es la modificación que representa esa alteración. Esto puede ser una matriz de 2 por 2, por ejemplo, donde se agrega un nuevo nodo. Entonces tenemos esas modificaciones que representan esa adición de un nuevo nodo. Entonces esta es otra modificación en el que estoy agregando, por ejemplo, una línea de transmisión nueva. Y esto es uno que estoy eliminando otra línea, pero en otro sector del sistema eléctrico. Entonces, todas esas modificaciones pueden tratarse de una sola vez, formando una matriz con este formato. Cada uno es una submatriz, digamos, o sea, que una matriz dentro de una matriz más grande, y los EK1M1 representan lo que nosotros vimos anteriormente, que era un vector de este tipo. ¿Ok? Bueno, y eso es todo para esta unidad. Si alguien tiene alguna duda, estos me tienen que pasar su resumen hoy hasta las 12 de la noche. Vi que había gente que ayer me estaba entregando todavía su trabajo práctico de la unidad 1. Hay problema para la primera unidad. Sin embargo, para esta segunda unidad ya no voy a considerar los que se entreguen después de la medianoche. ¿Alguna pregunta? Todo claro, profe. Bueno, tema de examen. Entonces, yo les puedo decir, por ejemplo, verdadero o falso y ponerles de que una matriz y con un pequeño ejercicio y después le agrego una conexión y ustedes tienen que marcar o poner verdadero o falso de que ese resultado que yo estoy dando es verdadero o algo por el estilo. O sea, eso es tema de examen. ¿Está bien? Si quieren, podemos volver a repetir la siguiente clase. Quiero que lean nomás primero y traten de comprender lo que está escrito. Y si no consiguen comprender con lo que yo les expliqué y lo que está escrito, vamos a volver a repetir. Porque es un pequeño trabalengua, parece así. Pero si es que uno se concentra, lee bien y mira ese ejemplo que nos dio el compañero y se imagina que agrega uno, que le quita uno, entonces ahí se vuelve más sencillo. ¿Está bien? Y para no demorar tanto, vamos a pasar a la unidad 3 que teníamos que haber ya desarrollado hoy. O sea, hoy teníamos que desarrollar como... ¿Se ve mi Profesor, va. presentación? Sí, profe. ¿Cómo? Ok, Sí se ve. perfecto. Solución, gracias. Solución de ecuaciones algebraicas simultáneas. Nosotros dijimos que realizar estudios de sistemas eléctricos de potencia implican ecuaciones no lineales, por lo tanto, se utilizan métodos iterativos para llegar a resultados de estos estudios.
Entonces, nosotros vamos a hacer un pequeño repaso de los métodos que teóricamente tuvimos que haber ya desarrollado en cálculo 4, creo que sería. Bueno, entre los problemas más importantes y más frecuentes encontrados en un análisis numérica está la solución de sistemas de ecuaciones algebraicas. Existen varios métodos para resolverlos, entre tanto se encajan en uno de los tipos principales, los métodos directos y los métodos iterativos. ¿Algún método directo que alguien recuerde? Para resolver sistemas de ecuaciones, método directo. A ver, ¿quién ¿Cómo así, profe? Y nosotros teníamos para resolver ecuaciones, un segundito, van a ver todos mi pantalla, pero no importa, no hay secretos. Solo que van a ver los mensajes que me enviaron los compañeros. Eliminación de Gauss. Marcos. Un ratito. Las modificaciones serían Marcos. ¿Cómo así, profe? Estos gráficos que enviaste serían modificaciones o... Sí, es algo más explicativo que encontré, donde te explica qué pasa si entre la barra 1 y barra 2, cómo espacionar cuando tenemos más barras y cosas así. Sí, sí. Está bien. Esta página del libro yo les puedo pasar. Es Stevenson. Sí. Este es para la unidad anterior, ¿verdad, Marcos? Gracias, Marcos. Sí, profe, Siempre en la unidad ayudan. anterior. Muchísimas gracias. Sí, sí. Dale. Como les digo, podemos volver a repetir. Si es que leen el libro, encuentran alguna duda y lo importante es que lean, ¿verdad? De que lean y que traten de entender. Y si es que ahí no consiguen, volvemos a repetir. Podemos hacer inclusive una clase presencial, yo no tengo problema. Voy a hablar con Joel y nos reunimos y hacemos. Bueno, la unidad 3. Estamos hablando de los métodos para resolver ecuaciones. Nosotros teníamos métodos directos y métodos iterativos. El método directo, uno de los principales que estudiábamos era eliminación de Gauss, ¿cierto? Y los métodos iterativos eran los que íbamos repitiendo, comparando con un error permitido hasta encontrar un valor que se aproxime al valor que nosotros estamos buscando, ¿cierto? Los métodos directos también son conocidos por nombre de métodos exactos, pues dan la solución en un número definido de operaciones aritméticas. Por otro lado, los métodos que utilizan técnicas iterativas dan de manera ordenada varias soluciones que se aproximan sucesivamente hasta convergir para el resultado que nosotros deseamos. Esa razón de convergencia, o sea que el número necesario de iteraciones que tenemos que hacer, depende esencialmente de la matriz de coeficiente que caracteriza el sistema estudiado. Y recuerdan que nosotros dijimos que una de las características principales de la matriz de admitancia nodal es de que el formato, o sea que el hecho de que sea diagonalmente dominante, hace con que sea, o sea que era una ventaja porque la convergencia era rápida, o sea que esa era una ventaja de la matriz de admitancia nodal. En este caso, entonces, esas aproximaciones sucesivas se reducen. También de que esa característica permitía afirmar de que siempre íbamos a obtener un resultado o que iba a convergir a un resultado nuestro proceso de cálculo. ¿Ok? Entonces, el número necesario o aproximaciones sucesivas depende esencialmente de la matriz de coeficiente que caracteriza el sistema estudiado. Dependiendo de estas características, la solución
puede convergir rápidamente, lentamente o también divergir. Así, la formulación del problema afecta sobre la manera que ocurre la convergencia de las soluciones y en la precisión de los resultados sobre el tiempo computacional necesario para alcanzarlo. O sea que cuando nosotros hablamos de sistemas eléctricos muy grandes, ya este proceso de cálculo ya no es tan sencillo, ya no es como una matriz de 3x3 o 4x4, sino que es mucho más grande. Entonces necesita de una computadora muy potente para realizar estos cálculos. Sabemos bien de que es imposible, inclusive desde 4x4 ya es difícil resolver el sistema de ecuaciones. Ya necesita por lo menos 2 o 3 hojas para poder escribir el proceso para obtener el resultado. Entonces, lógicamente no se hace a mano, ¿verdad? Se hace con computadoras, con programas. Y el tema de la convergencia y la exactitud que deben tener los resultados que estamos buscando es lo que determina cuánto tiempo va a demorar para obtener el resultado. Como dijimos, los métodos directos son los que dan resultados, resultados fijos o determinados resultados después de realizar el proceso de cálculo, ¿verdad? Entonces, en un sistema físico en estado estacionario pueden muchas veces ser representados por un conjunto de ecuaciones simultáneas de esta forma. Una función de x1, x2, xn igual a i1, una función de x1, x2, xn igual a i2 y hasta n, ¿verdad? Donde las funciones son relacionadas, en las funciones son relacionadas las incógnitas con los parámetros conocidos del sistema. Vamos a suponer de que las incógnitas sean la tensión en el nodo 1, en el nodo 2, en el nodo 3 y los parámetros del sistema sean los valores de las impedancias o los valores de las inyecciones de corriente en el sistema. Dice, el sistema 3.1 es no lineal si por lo menos una de las funciones f sub i es no lineal. Si todas las f sub i son lineales, el sistema de ecuación es lineal. Lineal dice porque el libro donde yo estaba retirando las informaciones está en portugués. Entonces me disculpan el error. Un sistema representado por la ecuación 3.1 puede ser representada en forma matricial por A, X igual a Y, donde A es una matriz de coeficiente, X es un vector y Y es un vector. Entonces matriz de coeficientes constantes, X es son las incógnitas y Y es un vector de coeficientes también. La eliminación sucesiva de incógnitas es la técnica más simple y frecuente, o sea que el método de eliminación de Gauss es el método más simple y más práctico para obtener por método directo la solución de un sistema de ecuaciones lineales. Ya fueron propuestas muchas variaciones del esquema de Gauss original, de modo a que el número de etapas de cálculo sea minimizado y que los errores de redondeo sean también compensados. Si nosotros nos fijamos ¿recuerdan la eliminación de Gauss, verdad? Teníamos un sistema de ecuaciones donde teníamos x1, x2, x3, x4 y si teníamos 4 incógnitas, teníamos 4 ecuaciones y empezábamos a eliminar todas estas posiciones, luego estas posiciones, luego estas posiciones, hasta que quedaba A4, 4x4 igual a un valor y luego por sustitución íbamos obteniendo los demás valores. ¿Recuerdan la eliminación de Gauss, verdad? ¿No? ¿No? ¿Gente? ¿Hola? ¿No recuerdan la eliminación de Gauss? ¿No? Nada. Bueno, la verdad que si es que dejamos de usar
pero siempre está ahí. Bueno, dice, como etapa inicial se divide la primera ecuación por su primer coeficiente. O sea, que este dividimos por A11, todito por A11. Luego, utilizando las B sub I y AJ para designar los coeficientes resultantes del término constante respectivamente a G sub I. Sí. El sistema 3.2 se vuelve de esta forma. A21, o sea, dividimos todo, ¿verdad? Y quedó en vez de A12 ya quedó B12. Y en vez de I1 ya quedó G1. Entonces ya representamos de que esta primera ecuación ya sufrió una modificación. Porque agarramos y dividimos todito por A11. Enseguida se transforma el sistema de arriba en un nuevo sistema en que los coeficientes del primer término sean nulos. Eso es conseguido por la multiplicación de la primera ecuación por el primer coeficiente de la segunda ecuación, seguida de la sustracción de la ecuación resultante de la siguiente manera. O sea que lo que tenemos que hacer es eliminar este. ¿Y cómo se hacía eso? Se multiplicaba esta fila por el A21 negativo y luego se sumaban entre ellos dos. ¿Recuerdan? Entonces ahí se eliminaba X1, se hacía la multiplicación de esta fila por el negativo de A31 y de esta fila por el negativo A41, y el mismo proceso se repetía y se modificaba cada uno de estos valores. O sea, se restaba ahora. Designando por A2J y I2 estos coeficientes intermediarios para que se obtenga A221, A231, A241. Acá. Entonces esto se va a eliminar. Esto va a sufrir una modificación. En vez de A22 ya va a ser A2, la primera iteración, digamos. A21. ¿Ok? Donde XY ya fue eliminado. X1 ya fue eliminado. Aquí, X1 eliminamos de esa forma. Entonces multiplicamos por A21 esto y luego restamos y se elimina este. Multiplicamos este por A31 y restamos, se elimina este. Multiplicamos este por A41 y restamos y eliminamos este. Entonces se va a quedar ya un sistema de ecuaciones de esta forma, donde tenemos solamente el X1 acá y toda esta columna ya eliminamos. Y se hace de nuevo el mismo proceso. Se divide todo esto por A22. Cuando dividimos por A22, entonces tenemos ya de esta forma. X2, A231 dividido A22, etcétera, etcétera. Y cuando hacemos eso, se queda de esta forma nuestro sistema. Ahora tenemos que eliminar A321. ¿Cómo hacemos eso? Multiplicamos toda esta fila por A32 y restamos esta fila menos esa fila. Multiplicamos toda esta fila por A42 y restamos esta fila con esta fila. Y ahí se elimina toda esta columna que está por debajo de X2. Cuando eliminamos toda esa fila, hacemos lo mismo para la siguiente posición y para el último también. O sea, se vuelve a repetir hasta que nosotros dejemos X4 igual a un G4. Ahí obtenemos el resultado de X4 y cuando ya tenemos el resultado de X4 ya podemos sustituir acá y vamos a obtener el valor de X3. Cuando tenemos el valor de X3, sustituimos acá el valor de X4 y de X3, obtenemos el valor de X2. Y luego sustituimos todo en la primera ecuación y obtenemos el valor de X1. Entonces, eliminación de Gauss hace con que lleguemos al resultado a partir de eliminación sucesivas. Entonces, convertimos un sistema de ecuaciones en un sistema de ecuaciones triangular. ¿Ok? Profe, nosotros debemos aplicar este tipo de solución para resolver la No. materia de una barra. No.
no vamos a hacer ejercicios nosotros de eliminación de Gauss. Esa es la pregunta, ¿verdad? Sí, esa es la pregunta porque existen medios más Eu- fáciles para no hacer eso. Sí, sí, sí. No, no vamos a aplicar. No vamos a aplicar. Solamente estamos viendo nomás el método, porque nosotros lo que sí yo les voy a preguntar más adelante son las ventajas y las desventajas de utilizar estos métodos para resolver los problemas en sistemas eléctricos de potencia. ¿Ok? Entonces, esto es un repaso nomás. Por eso yo no estoy haciendo ningún ejercicio. Si vamos a resolver algo con esto, yo iba a estar haciendo algún ejercicio con ustedes. ¿Está bien? Bueno, Ok, entonces profe. el método de eliminación de Gauss ya recuerdan cómo se hace. Y como dice el compañero, hay métodos mucho más sencillos, ¿verdad? Creo que uno hallaba determinante y no sé qué cosa, o sea, infinidad de opciones hay que reducen la cantidad de pasos necesarios para obtener el resultado. Supongamos de que tengan que resolver algo, yo les voy a dejar que ustedes usen calculadora HP o programitas o algo así. O sea que a mano no van a hacer nada. Bueno, luego de dar los métodos directos, que es la eliminación de Gauss, vamos a ver los métodos iterativos. Cuando tenemos los métodos iterativos, nosotros tenemos un sistema de ecuaciones. Y de la primera ecuación, nosotros despejamos el valor de, o sea, la primera incógnita, pasando al otro miembro todos los otros, las otras incógnitas y dividiendo por A11. Eso es lo que se hace aquí. Al dividir por A11, entonces X1 queda despejado y en función de X2, X3, X4. Y lo mismo hacemos para X2, para X3 y X4. Entonces aquí nosotros ya podemos elegir un conjunto arbitrario de valores iniciales para X1, X2, X3, X4. Y podemos sustituir en los miembros de la ecuación, en los primeros miembros de la ecuación 3.7 y de ahí calcular nuevos valores de X. ¿Ok? O sea que elegimos un valor inicial para X1, X2, X3, X4. A partir de eso obtenemos valores iniciales para las otras X y se empieza el proceso iterativo. Por conveniencia se puede elegir como valores iniciales X1 igual a I1 sobre A11, X2 igual a I2 sobre A22, X3, X4 y así sucesivamente. Si la diferencia entre estos valores está dentro de los límites del error aceptable, se obtiene una solución. Caso contrario, se busca una nueva solución. O sea que, en primer lugar, se obtienen esto, ¿verdad? Luego se le dan un valor original y se calculan las otras X2. Y nosotros tenemos un error que es el aceptable. Y si la diferencia entre esas X que se encontraron y las X que teníamos son menores que el error, entonces llegamos a una solución. Si no es, entonces volvemos a hacer la iteración. O sea que volvemos a hacer el mismo procedimiento. Se dan nuevos valores para X, se vuelven a hacer los cálculos, etcétera, etcétera. Entonces, ya vemos la diferencia entre el método directo y el método iterativo. El método directo vos te vas resolviendo y llegas al resultado. El método iterativo vos te vas probando a ver si es que está cerca del error permitido y cuando te aproximas al valor que deseas, entonces tu error se va aproximando al error permitido y ahí se le da por finalizado. Esa es la diferencia entre uno y otro. Como nosotros tenemos ecuaciones no lineales, entonces la solución de estos sistemas de ecuaciones no permite el uso de métodos directos, solamente de métodos iterativos. Pero nosotros vimos en cálculo numérico o cálculo 4, no sé cómo ustedes le llaman a la materia,
de que los métodos iterativos más utilizados son de Gauss-Seidel y el de Newton-Raphson. Entonces nosotros vamos a ver que, bueno, como el problema fundamental del flujo de potencia es la solución de un sistema de ecuaciones no lineales, la solución obligatoriamente envuelve el uso de métodos numéricos o métodos iterativos. Los primeros métodos aplicados a la solución del problema de flujo de potencia fueron los métodos iterativos de dislocamiento, método de Gauss y Gauss-Seidel. Las grandes ventajas de estos métodos son su simplicidad matemática y los bajos requisitos de la memoria del computador. Entonces, eso por ejemplo, yo les puedo sacar en el examen, como un verdadero o falso, o como un completa, o lo que sea. Las grandes ventajas del método de Gauss y Gauss-Seidel es que son simples en su formato matemático y que necesita de poca memoria del computador para resolver esos problemas. El método de Gauss, si suponemos una función fx cualquiera, el método se basa en la transformación de esta ecuación en una ecuación del tipo x igual a fx, de forma que cuando x sea igual a fx, la ecuación fx sea igual a 0, o sea, esto sea satisfecho. Esto significa que el valor de x el valor de x en que la curva y corta el eje de la abscisa es el mismo que la curva y igual a fx y se encuentran. Y aquí grafica eso. El método de Gauss en gráfico. Entonces, lo que se hace es de que una función x cualquiera, f de x, se hace lo que vimos anteriormente, se iguala aquí. Igual a esto se despeja el valor de x en función a las variables. Entonces la solución se encuentra cuando f de x es igual a 0. ¿Ok? Se despeja el valor de x y se deja la función en función de las incógnitas y el resultado se encuentra cuando esa función es igual a 0. Eso significa de que el valor de x en que la curva y igual a fx corta el eje de las abscisas. El valor de x en que la función y igual a x corta las abscisas, o sea que estos puntos donde ellos se encuentran. Bueno, para obtener el valor de x en que x igual a fx se tiene que obedecer los siguientes pasos. En primer lugar, se atribuye un valor inicial a la variable x. Esto significa que elegimos un punto cualquiera de x. Entonces aquí eligió un punto cualquiera de x que es x0. Eligió un valor cualquiera. Eso sustituyó en la función que x igual a fx. ¿Okay? Con esta estimativa de x, entonces, mi hermana quiere usar su... Un segundito. Ya casi. 5 minutos. Yo soy buitre de su Zoom. Un segundito. A ver, acá. Bueno. Con esta estimativa inicial calculamos el valor de fx y si es que nos damos cuenta de que no cumple con el error, aquí calculamos fx, si no cumple con el error, entonces eso nos da un nuevo valor de x1. O sea que la unión entre esta función es la diferencia, ¿verdad? Entre este, y aquí venimos, obtenemos el valor de x1. Hacemos de nuevo la iteración. Si es que el error no cumple, nos da de nuevo el siguiente valor, donde x igual a x, igualamos a nuestra función, ¿verdad? Obtenemos el siguiente valor de x2 y así sucesivamente.
Bueno, nosotros vimos eso anteriormente, ¿verdad? En el método de Gauss. Dijimos que elegíamos un valor original, sustituíamos, luego de sustituir hallábamos esos valores para las X, y si es que esa diferencia de error entre la X que elegimos y la X que obtuvimos no estaba dentro del error, volvíamos a calcular. Entonces en eso consiste el método de Gauss. El método de Gauss-Seidel es lo mismo, pero la diferencia está en que en el método de Gauss-Seidel se aprovechan los resultados anteriores para que el sistema converja más rápidamente. El método de Gauss-Seidel es igual al método de Gauss hasta la primera iteración. A partir de la segunda iteración, en el método de Gauss-Seidel se aprovechan las estimativas hechas en la propia iteración de las variables calculadas en las ecuaciones anteriores. O sea que nosotros agarramos un primer valor o un valor original para x1, x2, x3, x4. Calculamos a partir de ese valor original el valor de la función. Ese valor de la función, si es que no cumple con el error que deseamos, utilizamos en la siguiente iteración, esos valores que obtuvimos al sustituir, utilizamos en la siguiente iteración como valores para x1, x2, x3, x4. Entonces eso hace con que el método converja más rápidamente que el método de Gauss común. Y luego hablamos de factor de aceleración, en el que dice que en vez de utilizar los valores que obtuvimos en cada iteración, le agregamos un valor. Un segundito. Le agregamos un valor de delta xy para que el método converja más rápidamente. Entonces, este factor de aceleración consiste en agregar un delta y al valor xy que estamos calculando para que el sistema converja más rápidamente. Y ese valor de delta y se obtiene a partir de la resta del xy que se obtiene en esta iteración menos el xy que se obtuvo en la iteración anterior. Bueno, el método de convergencia entonces consiste en aumentar el valor de xy para aumentar la convergencia del método. También se utiliza el método de multiplicar por un factor de aceleración que va entre los valores de 1,2 a 1,7. Entonces, el valor que se utiliza para la nueva iteración va a ser igual al valor que se obtuvo en la iteración anterior, más un delta que es el factor de aceleración, y multiplicado por 1.2, entre 1.2 y 1.7. O sea que el objetivo de esto es solamente de que el sistema converja más rápidamente. Ahora la parte importante. El método de Gauss-Seidel tiene varias desventajas para su aplicación en grandes sistemas de potencia. Una de ellas es que necesita mucho tiempo computacional para obtener la solución. El número de iteraciones necesarias es aproximadamente proporcional al cuadrado del número de sistema de barras. Entonces, una ventaja era de que sus métodos matemáticos eran muy sencillos. La otra ventaja es que utilizaba poca memoria de la computadora, pero tiene su desventaja de que él demora mucho para obtener el resultado. Entonces, necesita un gran tiempo computacional y necesita un número muy alto de iteraciones para obtener el resultado. Y dice que el número de iteraciones necesarias es aproximadamente al cuadrado del número de sistema de barras. Si tenés entonces una barra de 50 por 50, ¿cuántas iteraciones va a necesitar? 2500. 2500 iteraciones para obtener el resultado de una barra de una matriz de 50 por 50.
Bueno, y por último tenemos el método Newton-Raphson. El método de Newton-Raphson consiste en obtener la derivada de la función y a partir de eso calcular si es que el valor de la función en esa derivada cumple con los requisitos que nosotros estamos deseando para nuestro sistema. Bueno, vamos a ver primero. La desventaja del método de dislocamientos sucesivos llevaron al desenvolvimiento y aplicación de una nueva técnica basada en el algoritmo de Newton aplicado a la solución del sistema de ecuaciones no lineales del problema de flujo de potencia. Las primeras iniciativas de este sentido fueron mal sucedidas debido al gran requisito de memoria del computador. Entre tanto, a partir de la utilización de las técnicas de factorización, ordenación óptima del procesamiento de nodos y esquemas de almacenamiento compacto, las matrices esparsas, el método se volvió ampliamente ventajoso comparado con los métodos de dislocamiento sucesivo. Entonces, tenía una desventaja frente al método de Gauss-Seidel porque necesitaba de mucha memoria del computador, porque él tiene que hacer la inversión de una matriz, de la matriz jacobiana que vamos a ver más adelante en qué consiste, ¿verdad? Entonces, esa inversión de esa matriz hacía con que se necesite una cantidad muy grande de memoria de computador. Pero nosotros vimos en el primer capítulo de que existen métodos para agrupar los valores de una matriz de admitancia nodal para los valores que son distintos a ceros, en forma compacta y más pequeña. Una vez que se utilizaron estos sistemas para almacenar los datos de la matriz de admitancia nodal en forma compacta, entonces se volvió ventajoso el método de Newton-Raphson frente a los métodos de dislocamiento. Entonces, una de las desventajas que tiene es de que necesita una memoria de computador bastante elevado, o sea que gran requisito de memoria de computador. Esa es su desventaja. Bueno, considere el gráfico a seguir que representa la función cualquiera y igual a fx de la cual queremos obtener x tal que la función de x sea igual a 0. El método consiste en escoger un valor inicial para la solución, o sea que elegimos un valor x0 cualquiera. A partir de este valor de xb, siendo b igual a 0, para la aproximación inicial calculamos la nueva aproximación xb más 1. xb más 1 que ya va a ser esta. A partir de la recta tangente a la curva fx en el punto xb, fxb. Entonces obtenemos el valor de la tangente y a partir de ahí obtenemos el valor de x1. Procesamos así el paso 2 hasta satisfacer la tolerancia. Entonces, a partir del valor de xb, para la aproximación inicial, tenemos que xb aquí y la función de xb aquí, ¿verdad? Y ahí hallamos el valor de la tangente, donde tenemos que hallar la función, el valor de la función para x0 y hacer una resta de x0 menos x para la iteración 1. A partir de esto nosotros obtenemos el valor de x1. Dice, de aquí nosotros podemos despejar x0 menos x1 es igual a la función 0 sobre la derivada de la función, ¿verdad? Es decir que ahí despejamos que x1 es igual a x0, que es el valor original que nosotros obtuvimos, menos el valor de la función para x0 dividido la derivada de la función para x0. Entonces, a partir de esta fórmula nosotros podemos obtener el valor de x1, que aquí está. Entonces, x1 es igual al x0 que nosotros tenemos acá, menos la función para x0 dividido la derivada de la función para x0.
Sustituimos esto, obtenemos el nuevo valor para x1 y ahí vemos, si para x1 nosotros conseguimos que el error sea menor y nos damos cuenta de que no, el error todavía es muy elevado, entonces volvemos a hacer la iteración. Para xb más 1 vamos a tener xb, donde xb ya va a ser x1 para nosotros, ¿verdad? Que va a ser este nuevo valor que hallamos, la función para x1 sobre la derivada de la función para x1. Si nosotros nos fijamos, eso nos da al siguiente valor. Este valor, nos vemos que el error entre este valor y la función que nosotros estamos teniendo es muy pequeño, entonces ya satisface el resultado que estamos buscando. Note que al contrario de los métodos de dislocamiento sucesivos, la convergencia aumenta a medida que se aproxima de la solución. Eso podemos ver acá. Acá estamos muy lejos de la solución, entonces él tiene un error muy grande y la siguiente iteración ya se aproxima más al resultado, entonces en una siguiente iteración él ya llega al valor deseado. Sin embargo, en el otro, ¿dónde está? Aquí tenemos, te lleva a un valor cualquiera, después te lleva a un valor cualquiera, y así sucesivamente. La cantidad de iteraciones que tenemos en los métodos de dislocamiento es mucho más elevado que en el método de Newton-Raphson. En 2 iteraciones, él ya llegó al resultado. Entonces, al contrario de los métodos de dislocamiento, la convergencia aumenta a medida que se aproxima a la solución. La única restricción de la función es que sean derivables, o sea que exista una derivada de la función fx y que la precisión de la aproximación inicial sea buena. Entonces, esas son las desventajas, ¿verdad? Esta función tiene que ser derivable, esa es una desventaja, porque si no tiene la derivada no se va a poder resolver por el método Newton-Raphson. Y la otra desventaja es que hay que ver un valor aproximado al resultado, porque si nosotros vemos un valor que está muy lejos del resultado, este método puede ser convergente, o sea que puede que no llegue a la solución. En el caso de un sistema de ecuaciones de este tipo, podemos hacerlo en forma matricial. La matriz de fx va a ser x1, x2, x3, xn igual a 0, ¿verdad? Y si generalizamos las ecuaciones anteriores a cada iteración, se tendrá que la función x va a ser igual a menos la jacobiana por delta x. Entonces, esta es otra dificultad que tiene el método Newton-Raphson, es que a cada iteración de la matriz jacobiana, a cada iteración se debe calcular la matriz jacobiana del sistema. Es decir, hallar la derivada de la función con respecto a 1, la derivada de la función con respecto a x2, la derivada de la función con respecto a xn. Porque viste que nosotros estamos calculando para una sola variable. Sin embargo, nosotros vamos a tener muchas variables. Vamos a tener variable x1, x2, x3, xn. Entonces, esta derivada, en vez de ser una sola derivada, nosotros vamos a tener que ponerlo en forma matricial, esta derivada en forma matricial. A estas derivadas de la función con respecto a la variable 1, a la variable 2, a la variable 3 y así sucesivamente, se le llama jacobiana. Entonces, esa es una dificultad para el método Newton-Raphson. Se tiene que montar en cada iteración la matriz jacobiana. Y además de montar la matriz jacobiana, se debe hacer la inversión de la matriz jacobiana para obtener el valor de delta x. Entonces, delta x es igual a el valor en la nueva iteración menos el valor en la iteración anterior. Y eso se puede obtener también multiplicando la inversa de la matriz jacobiana por la función para
esa iteración. La otra dificultad entonces es la necesidad de la inversión de la matriz jacobiana. Bueno, yo lo que quiero que ustedes, yo no les voy a pedir a ustedes que grafiquen, ni que me expliquen gráficamente el método Newton-Raphson ni de Gauss-Seidel. Teóricamente ustedes ya tienen que saber resolver los problemas con Gauss-Seidel, Newton-Raphson. Y lo que yo quiero que ustedes me vean para su resumen y para que estudien para las parciales es cuáles son las ventajas y las desventajas de utilizar los métodos que vimos, los métodos de solución que vimos para un sistema eléctrico de potencia. O sea, su resumen puede contener solamente eso. Me pueden definir los métodos en formato general, pero no quiero que me pongan todas estas ecuaciones. No necesito yo que ustedes me demuestren cómo se hace la eliminación de Gauss. Sí quiero que me digan que la eliminación de Gauss es una eliminación sucesiva de incógnitas donde bla, bla, bla. Es un método directo que se utiliza para obtener resultados a partir de eliminación de variables. Se llega a un punto donde se van obteniendo los resultados por sustitución, bla, bla. ¿Por qué no se utiliza para resolver problemas de flujo de carga? ¿Y cuál es la ventaja que tiene? ¿Cuál es la desventaja que tiene? Para eliminación de Gauss, después para el método de Gauss, esto en forma gráfica no necesito, pero si quieren pueden leer, si quieren entender qué es lo que pasa, esto es lo que se hace para el método de Gauss, si quieren hacer en forma gráfica, se eligen valores originales para X1, X2, X3, X4. En nuestro caso, como tenemos una sola incógnita, se elige un valor solo para X1 acá en este gráfico, ¿verdad? Solamente para X1. Una sola incógnita se elige un valor original. Se calcula su valor para esa función, para esa incógnita, y se ve si ese valor es el valor que nosotros deseamos. Si no es, se vuelve a calcular el nuevo valor. Si quieren ver, pueden ver. Yo no necesito que esté en el resumen eso. Ventajas, desventajas, por qué no se utiliza o por qué se utiliza para resolver problemas de flujo de carga. Método de Gauss, Gauss-Seidel, Newton-Raphson. 3 métodos. ¿Ok? ¿Gente? Sí, profe, está bien. Profe, pero No se eso va a durmieron. incluir, Sí, eso va a incluir con el este, resumen de hoy. sí. Este les puedo dar más tiempo. Me pueden entregar mañana. Solamente la unidad 2 hasta hoy. Y voy a crear otro trabajo práctico. No sé si para mañana o para cuando quieren de este. Yo sé que hay muchos que trabajan, pues por eso lo que no le quiero encimar demasiado. Aunque es cortito, igual yo sé que trabajar cansa. Yo sé cómo es. Yo pasé por eso. Profe, ¿y qué te parece si Entonces, pones el fin de semana o el sábado? ¿Qué? bueno, voy a poner domingo, porque sábado seguro muchos salen a despejar la mente y domingo si llegan para las 10 de la mañana, yo creo que para la medianoche ya van a tener su resumen. Entonces, la unidad 2 para hoy, hasta la medianoche. La unidad 3 hasta el domingo a la medianoche. Entonces, Perfecto, por profe. favor, no me escriban después, profe, yo trabajo, bla, 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 porque ya le estoy dando tiempo para la gente que ya estoy considerando el tiempo para la gente que trabaja. ¿Ok? A ver, alguien escribió en el chat. Ah, perfecto. Gracias a ustedes, gente. Y si tienen dudas, me pueden escribir, llamar o lo que sea. Este material ya está. En la unidad 2 voy a enviar ahora al grupo porque el material que está en la plataforma tiene cosas que nosotros no desarrollamos. Entonces, para que no se confundan, pueden dejar
eso de lado y utilicen el material que les voy a pasar ahora al grupo. El compañero Kelvin grabó la clase, seguramente me va a estar pasando también el link y les voy a pasar en el grupo para que miren. Pero, para que estén. Ah, dale, perfecto. Está bien. Te agradezco muchísimo, Kelvin. Dale, gente. Entonces nosotros ya desarrollamos hasta la unidad 3. La próxima clase vamos a desarrollar la unidad 4. Y luego tenemos la primera parcial. Van a ser 2 horas sin ejercicios. Solamente teoría. Y bueno, ahí yo le voy a pasar al